En este vídeo te voy a mostrar cómo iterar este componente botón añadiendo nuevas variantes y estados como el focus o el loading. Y lo haremos de dos formas, a mano, como trabajábamos con Figma en 2020 o antes, o con Cloud Code, utilizando la IA para ir mucho más rápido y con más consistencia. Sigue mirando el vídeo y si tienes alguna duda, deja tus comentarios. Muy bien, nos habíamos quedado aquí con este botón creado en el vídeo anterior. Lo primero que voy a hacer es crear el estado y es el estado focus. Voy a mover esta variante disable por aquí. A esto le voy a poner focus y por lo pronto voy a coger el estado default y lo voy a duplicar aquí y sin perder la selección voy a ponerle en state focus. Reviso que el componente no tenga ningún problema. Voy a ver el orden de los estados como se ha quedado. Default over focus aquí y disable. Por lo pronto te quedas aquí. Ahora bien, lo que falta en el estado focus es el arrow, el ring o el indicador que aparece cuando el usuario pulsa la tecla Tab y va accediendo a los diferentes elementos de la interfaz. Esto es muy importante para la accesibilidad. Entonces, voy a hacerlo como siempre, creando un componente muy simple que se llama Focus Indicator. Voy a hacer simplemente un frame, le voy a poner de nombre Focus Indicator, lo voy a convertir en un componente, por lo pronto le puedo dejar 128 por 128 píxeles, le quito el color de fondo, le pongo un stroke, un borde, que en principio lo voy a dejar de color negro y lo voy a hacer de un píxel. Voy a poner aquí. Aprovecharé y voy a crear aquí un título para el componente utilizando un estilo más grande, y a este le voy a poner el mismo nombre, Focus Indicator. A Focus Indicator lo voy a llevar a la variante Focus. Haré una instancia, la voy a copiar y voy a empezar por la variante MD. O sea, la selecciono, lo pego, lo hago flotar al Focus Indicator de forma absoluta y ahora lo voy a posicionar a 2 píxeles de la variante MD. Ahora falta algo más, que esto hace mucho que no lo hago a mano. Lo tengo posicionado, le voy a dar las constraints left y right para que se ajuste a lo ancho cuando el botón se haga más pequeño o más grande, dependiendo de los elementos que tenga en su interior. Y también lo haré en top y bottom, aunque en principio este sistema de diseño tendrá botones con una única fila de texto en el label. Voy a darle un poquito de cariño al border radius de esta variante. Si esta variante MD tiene un border radius de 8, entiendo que este border radius va a ser de 12. No tengo el border radius de 10, que es el correcto, para que la curva acompañe perfectamente la curva del propio botón. Entonces, en este caso, no voy a usar un token. Podría usar un token de 10 píxeles de spacing, que lo tengo, pero no quiero cambiar el scope del spacing, que solamente está para width, height y demás. Con lo cual lo voy a poner a mano. Pongo en 10 y ahora sí queda bien. Ahora voy a probar cómo funciona. Voy a poner un label más grande. Voy a ocultar el icono de la izquierda. Lo muestro. Vamos a ponerle un descargar. Sigue funcionando bien. Ahora lo que toca es coger Focus Indicator y llevarlo a las demás variantes. Y lo ajusto. Las constraints siguen igual. Y lo que hay que ajustar es el border radius, evidentemente, porque está un poco raro. Si el border radius del botón SM es de 6, este border radius en lugar de 10 puede ser un 8. Y aquí sí tengo valor en token. Ok. Lo mismo con la LG. Vamos a copiar otra vez Indicator. Me lo traigo aquí. Ajusto otra vez. En el tamaño LG funciona perfectamente porque también el border radius del MD y el LG es de 8 píxeles, con lo cual el valor de 10 funciona. Estaba viendo que el color que yo puse al Focus Indicator es diferente al color que tiene el botón Default. El botón Default por el momento tiene un color 111 porque todavía no tenemos colores definitivos. Voy a venir al componente padre de Focus Indicator y le voy a poner simplemente el color 11 y ahora ya vemos que es igual. Perfecto. Ahora tenemos que poner el Focus Indicator en las variantes PIL del botón. Aquí es algo parecido. Empiezo con el LG y lo pego y aquí en lugar de usar el border radius le pondré el full. Ahora voy con el MD. Lo copio, ajusto el border radius. Y lo mismo con el SM. Ok, aquí tengo que poner también el border radius full. Y ya tenemos la variante Focus con su Focus Indicator. Antes de seguir, vamos a probar la variante PIL para ver si su constraint funciona correctamente. La del Focus Indicator, digo yo. Perfecto. Ahora voy a montar una variante secundaria
a mano. Lo primero que haré será crear la variante que, por ejemplo, se llame Type. La primera variante de Type es Primary. Ahora, todos estos botones, los rectangulares y los redondeados, son Primary. Voy a ordenar bien la variante Type, la voy a poner arriba de todo. Tipo, tamaño, estado, forma. Con todo esto voy a montar la variante secundaria, primary, y ahora sí, duplico todo esto, sin soltar la selección, le pongo al type secundario. Correcto y correcto. Cojo todo esto y le pongo, evidentemente, mi secundario. Ahora mismo, que no tengo colores, va a ser el contrario, todo blanco. Esto quiere decir que si yo tengo este default, este focus y este disable que tienen el mismo color, voy a poner el fondo en blanco y el texto y los iconos en el color que la variante primary tiene el fondo. Y aquí, en el over, vamos a hacer lo siguiente. En lugar del gris casi negro que teníamos, un poco más claro que el gris casi negro que teníamos aquí, porque era 1, 1, 1, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, F0, F0, F0. Al label y a los iconos también le voy a poner el 2, 2, 2, el que teníamos antes. Ok, creo que, repito, aunque no son colores definitivos, voy a ponerlo un poquitito más oscuro al fondo. Aquí quedó el botón secundario. Esto no tiene ningún error. Si yo cojo un pil MD del primary y le pongo download, le quito esto y me lo llevo a secundario, se ve perfecto. Las conexiones se han mantenido porque lo dupliqué. Tenemos la variante secundaria. Empecemos ahora a usar la IA. Cambio de escena, vemos la terminal de Cloud Code abierta y vamos a montar las siguientes variantes. La outline, la ghost, la error, success y warning. Son 5 variantes. Y lo haré con este prompt. Cambio de escena y lo estáis viendo aquí. Analiza este componente bottom y le pongo el link directamente al componente de Figma. Crea variantes, outline, ghost, success, warning y error y lo describo rápidamente para que la máquina lo haga. Este prompt, un poco mejorado incluso, lo voy a dejar también en mi GitHub para que lo podáis utilizar. Selecciono todo el contenido, lo copio y me lo llevo a la terminal. Lo voy a pegar directamente aquí y dejemos que la máquina empiece a trabajar. Mientras trabaja Cloud Code, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Discord, leyendo el código QR que ves en pantalla o entrando en juanpol.com/Discord, entras directamente a la comunidad. Allí estamos, todos los días, hablando de UX, de UI y de la IA aplicada al UX y al UI. Además, los jueves hacemos una charla de voz, que quien quiere entra a participar como un simple escucha o quien quiere también puede abrir su cámara y su micro para participar de una forma más activa. Está inspeccionando la estructura del botón y aquí tiene su to-do, create outline, create ghost, create success, warning error, verificar visualmente las variantes, ya montó el outline y ahora va a empezar con el ghost, idéntico pero sin borde. Entendió bien mis indicaciones. Ghost listo y empieza con los semánticos, concretamente con el success. Sí, aquí lo tiene, success, warning y error. Fijaros que también aquí empiezan a aparecer el outline, el ghost, el success, el warning, faltaría el error. Los está montando. Ya está el error, también lo tiene. Ahora ya pasó a la verificación visual de variantes y veo que los colores evidentemente no me convencen en absoluto porque todavía no tenemos los colores correctos, pero tenemos en minutos todas estas variantes y estados que nos hubieran llevado un rato mucho más largo. Sigue verificando. Se lo podría haber pedido y lo olvidé, pero voy a hacer así. Vamos a ponerle outline. A estas le vamos a poner ghost, success, warning y error. Le voy a poner color de fondo al component set para verlos un poquitito mejor. Lo dejo por aquí. Sigue haciendo la verificación visual. Mira, antes me preguntó por el focus ring o el focus indicator y le dije que sea gris, casi negro, el 111. Y me pone obra de success, warning y error. ¿Qué tratamiento? Fondo más fuerte, actual, texto como fondo, más contraste, background con opacidad reducida. Vamos a decirle que utilice el background con opacidad reducida. A ver qué hace. Vale, lo hizo y fijaros que lo dejó exactamente igual, cosa que me parece correcta porque esto a mí me va a permitir, cuando tengamos los colores definitivos, tener una visión global de todo. Ahora sí, vamos al último paso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedirle a Cloud Code que genere un estado llamado loading en todas las variantes. Este estado tendrá un
left icon utilizando una instancia del icono loading. Esto es un icono estático que he preparado a mano, pero que cuando esto se lleve a código, en lugar de usar un icono, va a usar un componente llamado spinner, por ejemplo, que vaya girando y que se vaya mostrando durante el proceso de descarga, de creación, de generación, de lo que sea. Ahora vuelvo a la escena donde puedo escribir el prompt y pego lo siguiente. Añade un nuevo estado loading a todas las variantes. A dicho estado quítale las propiedades left y right icon. Quita también la instancia de right icon. Reemplaza la instancia del left icon por una instancia del icono loading. Y le pongo el link al icono que tenemos en la página icons. Lo copio y me lo voy a llevar a Cloud Code. Lo voy a alejar porque entiendo que el estado loading lo debería poner por aquí, como una quinta columna. Hay algo que le he pedido que creo que no me ha entendido. Ha ocultado el right icon y el left icon lo muestra con un loading o spinner, pero también lo está mostrando en las demás variantes. Y esto no debería ser así. Ha montado todas las demás variantes con su estado loading y no sé si me va a hacer caso o si habrá entendido lo que le dije. Me voy. Creo que lo va a dejar así, pero yo voy a pedirle que lo corrija. Vamos a dejar que termine. Hagamos un ajuste. El icono loading lo dejas únicamente en el estado loading. Todos los demás estados de todas las variantes tendrán propiedades booleana y instant swap para el left icon, mostrando una instancia del icono outline heart. A ver si me hace caso ahora. Se pone a trabajar. Lo que voy a comprobar es si visualmente vuelve a poner una instancia del icono heart, pero lo más importante, si vuelve a poner la propiedad booleana y la instant swap, que a ver, a lo mejor la tiene, ¿eh? Vamos a probarlo. Yo cojo una instancia, sí, lo tiene. Lo que debería haber hecho yo es, primero, probar esto y antes de promptear, ver que tiene la booleana, que tiene la instant swap y simplemente le debería haber dicho a los estados default, over, focus y disable, ponle una instancia de el icono outline heart. Fix, restaurar el default del left icon corregido. Lo corrigió. Bien, me quedo tranquilo. Hizo todo. Vamos a decirle que compruebe. Pero en principio, si yo cojo el botón, estáis viendo, ¿no? Sí. Tengo esto perfectamente y si yo ahora voy al estado loading, está funcionando bien. Si echo para atrás, yo había cogido un estado over que es un poquito más claro. Mirad, voy al default, se oscurece un poco y me voy al estado loading y se ve con el mismo color pero con el spinner. A esto se le podría, por ejemplo, poner loading. Esto está funcionando correctamente. En el siguiente vídeo vamos a seguir trabajando con este y otros componentes, como siempre, a mano y utilizando la IA.